¿De qué trata la inclusión educativa? De que tratemos de manejar diferentes estrategias para no excluir a ningún alumno que tenga necesidades especiales o que tenga alguna diferencia para trabajar en el aula. Incluirlo de la manera en que se pueda, de acuerdo al nivel en el que el niño aprende o el estilo de aprendizaje del niño o la capacidad diferente que el niño tenga para que trabaje en el aula y no se sienta rezagado, no se sienta rechazado por sus compañeros ni a las actividades que se realizan en el aula que no sienta que no son para él, o sea, adecuar las actividades para que el niño no se excluya. Esto no se puede cortar, maestra. En su opinión, ¿de qué trata la inclusión educativa? De trabajar con todos los niños, tengan los problemas que tengan las dificultades que tengan, las barreras para el aprendizaje, todo. O sea, incluirlos en actividades, incluirlos en trabajos que se tengan que hacer, en platicar con ellos sobre sus problemas, vaya, en platicar con ellos cuál sería la mejor manera de poder trabajar con ellos. O sea, cómo podemos ayudarles, porque a lo mejor nosotros no sabemos por lo que está pasando, pero ya si nos cuentan un poquito nos podemos dar una idea. Ok, y cuando usted me dice... Yo creo que la inclusión, o tal como se está realizando, se quiere realizar, sería escolarizar a todos los niños en el mismo centro o por edades en el mismo aula, sin tener en cuenta los diferentes problemas que tienen, no discriminando por colegios de educación especial, otro tipo de colegios diferentes, sino que todos vayan al mismo aula. Eso sería la inclusión, que no haya discriminación para ningún niño y que todos estén juntos. Hola, a ver, ¿qué entiendo por inclusión? Pues entiendo que es eh, la escuela que atienda a la diversidad, desde el paradigma de la diversidad, no desde el paradigma integrador, ¿no? De encajar tú como sujeto en el cuadradito que te dan y tener que bajar, cambiar tus estereotipias, tu forma de actuar, de ver las cosas y de percibir la información, sino que la escuela se adapta a cada persona que tiene necesidades o que tiene diversidad y que no solo se entienda por diversidad la discapacidad. O sea, hablamos de cuando hay dificultades a nivel de identidad de género, dificultades de una separación de padres y que la escuela tiene que estar ahí para facilitar que esta persona participe, porque en ese momento tiene dificultades importantes, ¿no? Sociales en una escuela regular tiene ventajas. Sí, sinceramente, aprovechando Es que está la mire, maestra. no, yo soy libre de hablar con cualquier persona. Ok, Yo tengo un pensamiento, no sé si sea bueno, no sé si sea malo, no, no se preocupe usted. pero yo poner un niño con necesidades educativas especiales en una escuela regular no lo veo fructífero. Ok, porque... Muchas personas dicen que sí, que porque se tienen que aprender a desarrollar con las demás personas, pero los maestros de escuela regular no estamos preparados para tratar con esos niños. Ok, Entonces, desde mi punto de vista, solo le vamos a hacer más grande el problema que tiene que solucionarlo. ok. Porque si nosotros no sabemos cómo trabajar con un niño, ¿qué va a hacer el niño? Nada. Entonces va a dejar de aprovechar ese tiempo que pudiera estar en una escuela, en un camp, va a dejar de aprovechar ese tiempo en lugar de estar allá. Ok, y en ese tiempo desprovechoso que usted menciona, ¿cómo cree que le afecta al niño aparte pues de que no está aprendiendo, no cosas académicas? En cuestión académica, pues no va a aprender No mucho. aprender, ajá. A lo mejor aprende muy poquito. No estoy diciendo que sea verdad. Pero yo creo que ese tiempo sí lo pudiera aprovechar mejor allá porque ya sí están especializados
y allá no tienen tantos alumnos como tenemos en escuelas regulares. Ok. O sea, en una escuela regular no les podemos dar ni el tiempo necesario que ellos ocupan, ni pudiéramos decirles ni las estrategias para trabajar con ellos. Ok, muy bien. ¿Y qué tipo de... En tu opinión, ¿cuáles son las ventajas de la integración del alumno con necesidades educativas especiales en escuelas regulares? Ventajas, ajá. Pues que tengan un desarrollo normal, o se podría decir que no se sientan ellos rechazados en la sociedad cuando ya estén en un futuro en cierto nivel. Pues que ellos se sientan desde un principio que son iguales que todos y que a como ellos pueden trabajar, igual se sientan capaces. ¿Cuáles considera que son las desventajas de la integración del alumno con necesidades educativas especiales en el aula? Pues que es un reto más fuerte para el maestro. Es doble trabajo, es cansado y podríamos decir que en ocasiones se puede llegar a descuidar el grupo. Pero pues creo que sí se puede. No sé, si hay desventajas en cuanto al trabajo, se vuelve más difícil para un maestro, es un reto más grande. Y Las ventajas y desventajas, pues yo creo que sí que tiene ventajas, y el único problema es que para que se puedan aprovechar las ventajas que tiene, ya que los niños se pueden apoyar, sobre todo los que necesitan más atención, pues se pueden apoyar en los que necesitan menos atención, y también y también el resto de los niños, pues ya los incluyen y ya ven pues que son personas normales y que no tienen que hacer ese tipo de discriminación. La cuestión es verlos personas normales, y eso se consigue desde pequeños, pero tiene muchas ventajas. La cuestión es que no está totalmente, o sea, no está conseguido, por lo menos en España, pues para poder sacarle todas las ventajas, pues se necesitan medios, sobre todo medios personales y también medios materiales, pero el personal humano pues es necesario, hace falta profesionales, hace falta maestros especializados para tratar y para acompañar en el aula a esos niños, para que no se, para que ellos avancen y para que el resto de los niños no se vayan quedando atrás. Y en España lo que ocurre pues es que no hay profesionales suficientes. No es que no haya, sino que no hay contratados personal suficiente, con lo cual al final pues la inclusión no se realiza correctamente, y entonces ahí sería una desventaja. ¿Qué ventajas veo? Que genera justicia social y que genera un mundo mejor y que para mí eso es lo realmente importante, que genera una sociedad mejor, con más valores, con más competencias socioemocionales, que al final que una persona con discapacidad o una persona que se aleje de los marcos normativos esté dentro de un aula y de un centro, facilita que el día de mañana haya una sociedad más diversa, que haya una sociedad mejor, que atienda mejor a toda esta diversidad y que los marcos normativos se vayan desvirtuando. Como desventajas, pues quizás la desventaja más así, más importante, ¿no? En el mundo capitalista en el que vivimos sea lo económico, ¿no? Porque para atender a las personas con calidad se necesita invertir en recursos, y esos recursos valen dinero, sean humanos, sean técnicos, eh, sea cualquier tipo de recurso que elimina las barreras y que facilita la accesibilidad y el acceso a todas las personas con diversidad, por cuestión de raza, de género, de sexo, de religión, de orientación sexual, de lo que sea. Un, un problema intelectual, ellos pueden aprender en cualquier escuela, si sea aquí o allá. Ok.
Y en este plantel educativo, ¿usted considera que realiza acciones para promover la inclusión? ¿Sí? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo aceptar a todos los niños? Porque nosotros no podemos decirles que no. O sea, Ok. tenemos que aceptarlos y tratar de trabajar con ellos. Ok, ¿considera que la infraestructura y el material y los apoyos que tienen son adecuados para poder atender a todos los niños que usted dice que son incluidos? No. No. Ok, ¿qué le gustaría que se agregara o qué cree que es lo que hace falta en la escuela para poder atender? Primero que nada, una capacitación para todos los maestros Ok, de cómo trabajar con diferentes tipos de problemas. Porque ok. nunca nos han dado una capacitación de nada. Nunca nos han hablado de las necesidades educativas especiales, nunca nos han hablado de las barreras del aprendizaje, nunca nos han dicho cómo trabajar con ellos. Falta mucho en cuanto a infraestructura en la escuela. Sí tenemos rampas y eso en caso de niños que no pueden caminar, pero en el aula yo creo que faltan materiales, faltan cosas que ellos también. Por ejemplo, un niño con discapacidad visual, yo creo que no hay materiales para él. Ya sabes lo que te he dicho, en los colegios de España, pues bueno, ahí se intenta, y en estos últimos años están intentando, por lo menos en la Comunidad de Madrid, se está intentando hacer una inclusión, pero realmente no es una inclusión efectiva porque no hay medios suficientes ni materiales ni de profesionales especializados. Hace falta muchos más medios. En España vamos en camino a la inclusión, pero no hay inclusión. Hay que cambiar mucho las mentes de muchas docentes y de muchas personas. Creo que lo estamos haciendo bien y que vamos en camino, sí. También hay que valorar, ¿no? ¿Cómo surge esto? Estamos hablando de que en los años 50 ni siquiera había educación especial en España, o sea, las personas con discapacidad estaban escondidas, todo tipo de diversidad gracias a la dictadura franquista estaba perseguido y estaba penado con cárcel. Entonces, es importante valorar que en el 2020, 70 años después, estamos caminando hacia la inclusión, hacia un modelo en el cual no queremos cambiar a los chavales, sino que como docentes tenemos que entender que tenemos que atender a la diversidad desde las aulas, no desde los maestros de pedagogía terapéutica, desde las aulas, y que son nuestros chavales y tienen que estar y tienen que participar y vamos a ver cómo hacemos para que accedan a la información, para que participen y para que estén. Y para que esos marcos normativos que indican cómo tienes que expresar, cómo tienes que, tu cuerpo tiene que comportarse, cómo tienes que, que ser, ¿no? Que son marcos normativos capacitistas, marcos normativos heteros, marcos normativos eh, que no aceptan la transexualidad, por ejemplo, que no aceptan a las personas según ciertas religiones y según ciertas razas, que se acabe con eso. Porque todos y todas somos igual de válidas, tenemos los mismos derechos y tenemos el mismo derecho a participar en la sociedad. Y eso se consigue con equidad, dándole a cada una o a cada uno lo que necesita con una igualdad de oportunidades eh, real, real para el que viva en un pueblito o en un barrio donde hay un menos nivel socioeconómico, sociocultural, tenga las mismas oportunidades que el que vive en una ciudad grande con grandes recursos económicos. Eso es la inclusión y eso es atender a la diversidad. La inclusión parte de la equidad y de dar a cada uno lo que necesita para participar en la sociedad. Yola, no sé si aún te sirve mi respuesta, digamos, a nivel de la hora, ¿no? Asumo que estás durmiendo. La inclusión y mi experiencia. Mira, la verdad es que me hubiera gustado en este punto, me voy a tener más experiencia de la que tengo en inclusión, porque este tema, al menos yo lo escucho bueno, o es un término, un concepto que yo empiezo a escuchar en mi época de la universidad. Pues te estoy hablando
hace aproximadamente tal vez 15 años, 13 años más o menos, 14 por ahí. 15 debe ser, que este término entra en las universidades como un término nuevo, como una propuesta nueva, eh, pero tampoco es como algo estructurado. Cuando yo estoy en la universidad se empieza a hablar de la educación inclusiva como algo que iba a ser obligatorio pronto y que se trataba de que en las escuelas regulares se atiendan niños con necesidades educativas especiales. Entendiendo que las necesidades educativas especiales, digamos, no solo engloba el tema de discapacidad, sino también, por ejemplo, el tema de la migración, ¿no? Ahora la gente habla mucho más de discapacidad, pero tenía que ver también con el tema de la inclusión de la niña, ¿no? De la niña rural, personas que, digamos, tenían diferentes condiciones, en fin. Al final, el tema de la inclusión se hacía un tema de simplemente entender que cualquiera, en cualquier condición que tenga, ya sea económica, racial, de discapacidad, puede acceder a la educación en los mismos términos que todos, ¿no? Entonces, bueno, este tema de la educación inclusiva tiene una propuesta bastante utópica, pero a la par yo siento que no se acompaña, ¿no? Esta idea, esta iniciativa que parece bastante buena y que, claro, o sea, uno se pone a pensar y sería pues genial que realmente sea como se soñó. No empieza a tener vacíos bastante grandes. En el Perú se habla de educación inclusiva como algo generalizado y obligatorio para todas las escuelas, cuando en realidad la educación superior no había cambiado dentro de la formación de docentes, previos a que eso se vuelva algo obligatorio, vamos a decirlo así, en las escuelas propiamente dichas, en la parte de formación docente, no se había previsto que la formación docente considere formar docentes en educación inclusiva, ¿no? En atención de la diversidad. Esto era simplemente iniciativas como diplomados o cosas de ese nivel, cursos aparte que, bueno, voluntariamente el docente podía llevar, pero no es que estaba dentro de la currícula de la universidad. Entonces tú eres un docente que iba a salir a escuelas inclusivas, pero sin haber recibido la formación en eso, ¿no? Empezamos por ahí, ya esta linda, bella propuesta ya empezaba a tener un vacío gigantesco en cuanto a quiénes iban a atender esa diversidad. Y eso se ha visto reflejado en el tiempo. No existe ni una especialidad, ni tampoco dentro de los programas regulares en educación, creo. Se considera esto como una cosa transversal, ¿no? Entonces, se aprende en el camino y se aprende a la buena iniciativa de cada escuela. Si bien educación inclusiva está un poco normada, arreglada y parametrada por el Ministerio de Educación, que tiene pues sus reglamentos, ¿no? Sus bases, sus fundamentos, eso no se aterriza en la realidad en nuestro país, ¿no? Hay buenas iniciativas, sí, en su mayoría son de entidades privadas, no colegios privados. En la parte pública es bastante más descuidado, porque eh, si bien el primer paso, que no es la educación inclusiva, sino la integración, ¿no? El tema de el integrar a los chicos, el tenerlos dentro del sistema, el aceptarlos en el colegio, el que su matrícula sea obligatoria, eso sí se da, ¿no? Y digamos que es la parte administrativa que es súper fácil. Integrar no es lo mismo que incluir. Entonces, la integración es el primer paso que sí se da, que creo que es lo que el ministerio es lo que más evalúa, ¿no? Si es que los colegios atienden o no atienden niños con discapacidad, se atienden o no atienden niños con necesidades educativas especiales. Pero eso en nuestro país siento que no ha llegado al nivel óptimo de eh, que realmente se haga un seguimiento y una evaluación de que las instituciones brinden una verdadera educación inclusiva, donde haya adaptaciones curriculares, donde haya desde la parte de infraestructura, ¿no? Porque la educación inclusiva no solamente se está hablando de niños que tengan temas intelectuales, sino desde la parte física, ¿no? Niños con parálisis cerebral, niños con alguna discapacidad física. Tú vas a ver que desde la infraestructura los colegios no están preparados para atender chicos con necesidades educativas especiales, motoras, ¿no? Entonces, así de básico es. Desde ese tipo de detalles te das cuenta que hay vacíos gigantes.
Entonces, más o menos resumiendo hasta ahorita, la educación inclusiva en el Perú es una buena iniciativa que está normada, sí, que el Ministerio de Educación la considera, sí, que es obligatoria también, pero tiene muchas inconsistencias que no han permitido que sea una realidad, digamos, significativa en el país, ¿no? Yo no puedo decir que en nuestro país, sí, nosotros damos educación inclusiva. ¿Integramos niños en los sistemas escolares regulares? Sí, lo hacemos, lo hace la mayoría de colegios porque además estamos obligados a hacerlo, pero yo creo que no podemos decir que estos chicos tienen las mismas oportunidades que el resto. Tampoco podemos decir que los colegios están listos y preparados desde digamos, la preparación docente, propiamente dicha, la infraestructura y el seguimiento, ¿no? Si ya de por sí las escuelas, mira, la cantidad de alumnos que hay en las escuelas, o sea, no existe, por ejemplo, una norma que hable con claridad de cómo es que esta educación inclusiva afecta la cantidad de estudiantes o la cantidad de docentes por aula. Ah, en fin, ¿no? Hay muchas teorías, muchas corrientes, y los colegios privados obviamente, ¿no? O sea, cogen muchas experiencias de fuera o tienen más acceso a profesionales que hayan tenido ciertas especialidades que les ayudan de repente a tener buenas iniciativas. A colegios inclusivos no dudo que en Lima haya, pero son contados y están en la parte privada. Los colegios públicos, por ahí podría haber algunas excepciones que te sorprendan, pero no es lo más conocido tampoco, ¿no? Y segundo, que, bueno, estadísticas también, desde las estadísticas también ¿no? hacen falta, pero las estadísticas nos indican que igual tenemos un alto porcentaje de personas con discapacidad, y estoy hablando solo de la discapacidad, cuando la educación inclusiva incluso es más amplia que eso, que no tienen acceso a la educación, entonces que ni siquiera van a la escuela. O sea, no solamente que van y no se hace inclusión, sino que no van, que no tienen las facilidades. Entonces, en el camino de la inclusión en nuestro país, yo siento que realmente nos falta muchísimo por recorrer, muchísimo por mejorar. Este, y bueno, en mi experiencia dentro de la institución privada donde trabajamos, definitivamente igual, o sea, es lo mismo que en el sistema nacional, ¿no? Se habla de educación inclusiva, sí, se cumple con aceptar digamos, acoger niños que tengan necesidades educativas especiales en toda la gama que esto se significa, ¿no? Discapacidades, condiciones, en fin. Pero siento que el mismo colegio no tiene una estructura real, no tiene un programa de adaptaciones curriculares, no tiene un, un departamento que se encargue de la evaluación necesaria, hacer las adaptaciones, hacer los seguimientos, hacer las evaluaciones y hacer los ajustes de camino, ¿no? Sino que todo depende un poco de la iniciativa del docente, de la creatividad del docente, que puede tener la mejor intención del planeta, pero no es el especialista, pues, ¿no? O sea, los docentes somos docentes y para hacer educación inclusiva requiere bastantes especialidades también compenetradas, ¿no? Trabajando articuladamente, y eso no existe. Eh, Así es que bueno, en nuestro país siento que es una linda iniciativa, un lindo sueño, pero que todavía tiene muchísimo camino por recorrer para poder hablar de realmente una educación inclusiva real, ¿no? Y bueno, creo y espero haberte dado un panorama de mi opinión personal. Eh, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Hay diplomados, por ahí vamos los docentes tratando de cogernos de lo que hay a la mano, pero sí sería bueno y interesante que esto tenga, pues, esto ya genera, o sea, que esto genere en el tiempo una reestructuración completa de nuestro sistema. Mientras eso no pase, la educación inclusiva no va a poder ser una realidad para todos, ¿no? Bueno, amiga, cualquier cosa seguimos hablando. Un besito. Yoli, buenos días, ¿cómo estás? Eh, Hace días que le estoy dando vuelta a lo que preguntaste la otra vez y me quedan muchos temas así como por comentar. A ver, el Perú se define como un país pluricultural, multilingüe, multiétnico. Entonces, somos en la práctica un país que incluye muchas naciones. Ahora, cuando tú te planteas el reto de educar, tienes que escoger, por ejemplo, temas como el idioma. Entonces, en nuestro país hay gente excluida de la educación por temas de idioma, por temas económicos, por temas de cultura, por temas de incluso origen, ¿no?
El reto de la educación bilingüe en el Perú ha sido muy, muy complicado. Se está haciendo algo, pero es mínimo. Entonces, en lugares, por ejemplo, donde hay estudiantes quechohablantes, el quechohablante va a la escuela para aprender castellano, porque tiene en su inconsciente que el castellano es el idioma de la cultura, de la sociedad, y renuncian a su identidad y la educación entonces transforma a estos. Y donde no hay educación inclusiva a nivel de idioma, pues simplemente son excluidos todos aquellos que no hablan castellano. El otro tema tiene que ver con las regiones. Por ejemplo, hay modelos educativos en el Perú que se llaman rurales, y en un aula rural tú tienes toda la primaria, alumnos de inicial, primaria, desde 2 3 4 5 6 7 años hasta los 11 12, y todos están con un solo profesor tratando de hacer, por ejemplo, lectoescritura, las primeras nociones matemáticas. Pero esa diversidad de grados que hay en un solo salón, con un solo docente ahí en La Puna, hace muy difícil que se pueda hacer una verdadera educación, ¿no? El otro tema es un tema de género también. En el Perú, un gran porcentaje de mujeres están privadas de la educación porque, ah, pienso por ejemplo, la selva de Ayacucho, se manda a estudiar a los varones pero no con una meta de que salgan de la región o de que aspiren a una profesionalización, ¿no? Se educan casi obligatoriamente para no pagar la multa a la comunidad o por otros intereses, ¿no? Por estar con otros jóvenes, en fin. Y las chicas muchas veces también son excluidas. La educación en el Perú, como bien sabes, es sumamente cara. Entonces, la gente que no tiene recursos tiene que recurrir a sistemas educativos deficientes, incompletos, corruptos, como es la educación nacional o como son los colegios particulares baratitos. En el Perú hay colegios particulares de 100 soles. Te imaginarás el tipo de servicio que dan. Entonces, hay una exclusión también de tipo económico, ¿ya? De tipo social. No es lo mismo el inglés que estudian en San Juan de Brigancho, en José Carlos Mariátegui, en el colegio del Estado, que el que se puede tener, por ejemplo, aquí en el Lima High School o un colegio de otro nivel. Entonces ahí también hay un tema excluyente. Porque si tú te das cuenta, el tema es de la calidad de lo que se enseña. O sea, cuánto le ofreces a un estudiante. Claro, en todo el sistema educativo nacional hay matemáticas, pero no es lo mismo la matemática de determinada institución con la de otra. Entonces, ¿cómo te prepara para enfrentar a los retos académicos, profesionales, ingresar a la universidad, y etcétera, ¿no? Ese es todo un tema en el Perú. No existe una evaluación que mida eso. Y además, cuando aplican, por ejemplo, temas como PISA, los colegios nacionales salen bajos, 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 y los particulares altos, 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 y por ahí se busca un nivel, pero no es la realidad, ¿no? Ahora, el tema que sí te interesa es el tema de la exclusión, por ejemplo, de personas con habilidades diferentes. Hasta hace algunos años en el Perú habían escuelas y colegios especiales. Con el tiempo han ido desapareciendo. Primero por un tema presupuestal, después por un tema en que se ha entendido muy mal la inclusión en la educación. Y esto ha hecho que estos colegios vayan desapareciendo, obligando a estas personas con habilidades especiales a inscribirse o matricularse como alumnos inclusivos dentro de programas regulares. Esto es asequible para una determinada población muy pequeñita de estos que son con habilidades especiales. La gran mayoría sufre una enorme tortura al tener que insertarse en un sistema regular, que ya es difícil para un niño que no tiene estas dificultades, y mucho más pues para el que no las tiene. Fuera de todo el tema de infraestructura, ¿no? Los colegios no son nada inclusivos a nivel de estructura, ni a nivel de programa curricular,
de nivel de otras circunstancias. La ley dice que hay que hacer una evaluación diferenciada para ellos. Sin embargo, los docentes no están debidamente capacitados para evaluar este tipo de temas cuando hay que hacer una evaluación diferenciada. ¿Por qué? Porque las dificultades que tienen estos chicos vienen por grados, son de distintas graduaciones. Entonces, habría que hacer también capacidades y habilidades en distintos grados para cada caso. Y eso no sucede, pues, ¿no? Se hace un examen fácil y ya. Ok, un abrazo.